Saludos, soy Eduardo Murias, profesor de Radiología de curso intensivo Mira Asturias, y en esta clase de conceptos claves en medicina vamos a ver el patrón alveolar. Vamos a identificar cuál es el concepto de patrón alveolar y ver sus principales diagnósticos diferenciales. Lo primero que hay que saber cuando hablamos de patología del pulmón, de patología del tórax, de radiología del tórax, es que hay que diferenciar muy bien el concepto de patrón del concepto de lesión alveolar localizada. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros en las radiografías o en las preguntas nos hablan de un patrón, nos están hablando de una lesión que afecta a todo el pulmón y normalmente a los dos pulmones. Por eso hablamos de patrón bilateral. El patrón siempre tendencia a ser difuso y bilateral. En cambio, cuando en la pregunta o en la radiografía nos hablan de lesiones localizadas, lo que nos están hablando es que esa lesión está localizada solo en un segmento del pulmón, y esto es muy útil para el diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de lesión localizada de origen alveolar, es decir, que estén lesionados los alveolos, normalmente hablamos de condensación, de infiltrado o de opacificación. Por lo tanto, cuando en una pregunta nos digan que el paciente tiene un infiltrado pulmonar, nos están diciendo que hay una zona del pulmón, no los dos pulmones, no todo el pulmón, sino una zona del pulmón que tiene un patrón alveolar. Igual lo mismo que nos dicen condensación, lo mismo que si nos dicen opacificación. Y recordar que la palabra patrón lo utilizamos solo cuando la lesión es bilateral y difusa. Hay que tener cuidado con no ser muy estricto con las definiciones radiológicas, porque hay a veces que en las preguntas utilizan conceptos que no están muy claros y a veces nos pueden llevar al equívoco. Hay preguntas en las que utilizan la palabra infiltrado intersticial. Esto está mal dicho, porque cuando hablamos de infiltrado siempre hablamos de una lesión de origen alveolar o infiltrado alveolo intersticial. Esto no es correcto, porque o la lesión o es alveolar o es intersticial o hay las dos lesiones, pero un infiltrado no puede ser alveolo intersticial. El patrón alveolar es la imagen radiológica o en radiografía producida por la ocupación del alveolo, del espacio aéreo del pulmón, que atenúa los rayos X más que el resto del parénquima que lo rodea. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el alveolo se rellena de algo y ese algo se va a ver más blanco, en contraste con el resto del pulmón que se va a ver negro. ¿Cuál es el principal signo radiológico del patrón alveolar? Que es una imagen de aspecto algodonoso y que dentro de la lesión vamos a tener líneas negras. Que son los alveolos y los bronquios, que hay algunos de ellos que no están ocupados por líquido. ¿Vale? Es lo que se llama el signo del broncograma o el alveolograma aéreo. De tal manera que identificamos el patrón alveolar por su forma, por sus bordes algodonosos y porque dentro vamos a tener un alveolograma o un broncograma aéreo. En el escáner es más fácil de ver. Vamos a tener una zona del pulmón que se dice que está condensada, por eso en algunas preguntas se dice con tendencia a la condensación pulmonar. Está condensada porque todo el alveolo está relleno de líquido y tengo algunos bronquios negros porque todavía tienen aire en su interior. Si tengo estas dos cosas, tengo el diagnóstico de patrón alveolar. Por lo tanto, aspecto algodonoso, de bordes algodonosos, imprecisos, que no sabemos dónde empieza y dónde termina en la radiografía. Tendencia a la coalescencia, a condensar, a juntarse para formar zonas del parénquima pulmonar más blancas, que tiene un broncograma en su interior, que son zonas negras, que son alveolos y bronquios que están rellenos de aire. Y siempre se dice que tiene aparición y desaparición rápida, y esto depende del origen de la lesión. No todas las lesiones alveolares acaban rápidamente. Un signo radiológico muy característico también del patrón alveolar es que las cisuras lo delimitan, de tal manera que en este caso la cisura menor nos permite trazar una línea recta porque la lesión alveolar está en el lóbulo superior derecho. Las causas del patrón alveolar dependen del contenido del alveolo, de tal manera que lo más típico o lo más frecuente donde se escribió el patrón alveolar es en la neumonía, porque se rellena de pus el alveolo, pero también puede ser trasudado, por ejemplo en el edema pulmonar. Cuando pasa del intersticio al alveolo aparece ese edema en alas de mariposa que es líquido en el interior de los alveolos. Por ejemplo, una contusión pulmonar también puede ser sangre, también pueden ser células, por ejemplo en el carcinoma bronquiolo-alveolar, o también puede ser, por ejemplo, contenido gástrico en una broncoaspiración. La imagen radiológica es la misma en todas ellas. Simplemente lo que se diferencia es el origen que ha provocado el patrón alveolar. Por eso necesitamos el contexto de la pregunta para hacer el diagnóstico.
Aún así, radiológicamente, de forma clásica, se diferencian tres formas de presentación del patrón alveolar, que es interesante saberlas porque lo han utilizado en el examen algunas veces y se utilizan en la práctica clínica habitual. Normalmente podemos hablar de un patrón alveolar localizado, es decir, de una condensación pulmonar, de un infiltrado pulmonar, cuando está localizado en una zona del pulmón. Y normalmente esto se asocia a neumonía principalmente. También podemos hablar de patrón alveolar, en este caso patrón alveolar porque es bilateral y difuso, cuando afecta a los dos pulmones, es ese patrón característico en alas de mariposa, pero fijaros que el broncograma aéreo lo seguimos viendo, que aparece principalmente en el síndrome de distrés respiratorio del adulto y en la fase alveolar del edema agudo, del edema agudo de pulmón. Y también podemos tener un patrón alveolar o unas lesiones de características alveolares en los nódulos pulmonares. Tengo nódulos pulmonares, pero no son masas redondeadas, sino que están compuestas por bordes algodonosos y en ocasiones veo broncograma en su interior. Y es lo que se denomina patrón alveolar nodular, y en este caso aparece principalmente en los embolismos sépticos, en algunas neumonías atípicas o, por ejemplo, en el Churg-Strauss. Y nada más. Esto es lo que tenemos que conocer del patrón alveolar. Recordar principalmente la diferencia entre el patrón alveolar, que es bilateral y difuso, y nos va a llevar a un síndrome de distrés respiratorio del adulto o un edema pulmonar del origen que sea, cardiogénico o no cardiogénico, de las lesiones localizadas en el pulmón, que se conocen como infiltrado o como condensación. Nada más. Muchas gracias.